Hola gente, dicen que a través de la historia los peores males o crímenes se han cometido por estupidez y no por maldad. Y es que la estupidez justamente que se alimenta del ego muchas veces ha sido nefasta en muchos episodios de la historia de la humanidad. Y hablar de la estupidez acá en el Perú, como máximo representante tendríamos que tenerlo sin dudas en un pedestal al señor don Nicolás de Piérola, alias el Califá. Este señor gobernó al Perú en dos ocasiones, una como dictador y otro como presidente. Sí, ¿cómo pueden haber elegido a una persona con tan nefastos laureles? Bueno, acá también voy a contar su historia. Este señor que nació en el año 1839 en el departamento de Arequipa, de una familia de cierto renombre, entre comillas, porque su padre, de Nicolás de Piérola, fue un político que estuvo metido en muchos escándalos de corrupción, tanto así que en la década de 50, en el famoso escándalo de los consolidados, el hombre que decía, no, yo soy de familia decente, pues el hombre en sus testamentos o en sus documentos se encontró que tenía papel en ese episodio corrupto de la década de 50 que se llamó Los Consolidados, en el gobierno de Echenique. Pues el hombre tenía un bono, ¿no? Que justamente el hombre decía que había peleado, o mejor dicho, que tenía una especie de resarcimientos de los tiempos de la época de la Guerra de Independencia. Sin embargo, si busca la historia, el hombre nunca tuvo nada que ver en esa contienda, ¿no? Y pues con esos antecedentes, el padre pues nació el hijito, y el hijito justamente como quien devolviendo favores, como toda clase política criolla o clase alta, ya saben, la argolla, el hombre se enganchó justamente tiempo después al gobierno, ¿no? Y gracias a los contactos que tuvo en su tiempo su papi con Echenique, lo ofreció a Balta como una joven promesa, ¿no? Y ocupó nada más y nada menos que el Ministerio de Hacienda. Es ahí donde por ahí es poco ya la vida pública comienza a hacerse la vida pública de Nicolás de Piérola, hijo. Tiene una labor muy escandalosa en el tiempo del gobierno de Balda. Recordemos que el gobierno de Balda siguió los pasos de la corrupción de gobiernos anteriores e inclusive los elevó más, tanto así que inclusive en lo que es historia de la corrupción, el libro de Quirós tiene un capítulo muy importante, ¿no? Donde describe todas sus fechorías, y en esas fechorías como ministro de Hacienda estuvo metido Piérola. Pues cuando acabó el gobierno de Balta, y pues se le hizo un juicio a este señor, pero como todo juicio acá en Perú siempre la alargan, el hombre escribió un libro como quien para exculparse de esos crímenes, de esa corrupción, pero a la final terminó más bien culpándose, y para exonerarse de eso le hizo la rebelión, comenzó las primeras rebeliones, ¿no? Por ejemplo con el gobierno de Pardo, y luego con el gobierno de otro presidente corrupto que fue Prado. Tal vez en esas rebeliones hubo un incidente, el incidente de Pacocha, esto en las playas del sur del Perú, donde a bordo del Huáscar se enfrentó a dos navíos de guerra ingleses. Estos pues por supuestamente no ser neutros ante un conflicto de guerra civil en ese momento, entre comillas, ¿no? Era una rebelión de Piérola, ¿no? Contra el gobierno, pues, y estos pues lo pusieron como un barco pirata, ¿no? Al Huáscar, ¿no pueden creerlo? Y pues Piérola, que contaba con el Huáscar, pues se enfrentó a dos navíos ingleses y no pudo ser derrotado por la cercanía a la costa y por el tamaño de los buques ingleses. Estos no podían enfrentarse directamente en las orillas, ¿no? Así que pues ese triunfo moral supuestamente lo llevó a tener ese prestigio que más adelante lo llevaría a intentar
otro golpe de estado contra Prado, ¿no? Pero antes de eso, claro, pero recuerden que Pierola se exilió en Chile, ¿no? Siempre se exiliaría 2 veces anterior a Chile, su país preferido, ante todo intento golpista, ¿no? El segundo prácticamente fue el descabezado, ese golpe de estado contra Prado antes de la guerra con Chile, justamente porque no tuvo mucho apoyo, ¿no? Y pues ya con la guerra del Pacífico, en sus comienzos, pues Pierola ofrece sus servicios primero en un principio a Prado, diciendo que todos los partidos políticos hay que unirnos contra el enemigo. Sin embargo, cosa curiosa, Pierola se encontraba en el país beligerante, y pues, o sea, en Chile, ¿no? En ese momento se encontraba en Valparaíso y con un lote de armas, ¿no? Justamente iban para lo que es para tomar el poder a Perú, pero esas armas fueron embargadas por los chilenos. Cosa curiosa, ¿no? Cosa que hace dudar muchas veces de su patriotismo, pero bueno, el punto es que Pierola ya venido acá al Perú en el tiempo ya de que Grau estaba prácticamente dando su vida a la gloria eterna de las armas peruanas. Pues Prado, el muy cobarde, decide enrumbarse hacia el extranjero para conseguir armas, entre comillas. Sin embargo, pues ni bien sale, Pierola le da el golpe de estado, ¿no? a Prado. Pues ya se sabía justamente que Pierola iba a aprovechar esto. Se le dijo muchas veces a Prado que ni bien se durmiera en sus acciones, Pierola le iba a dar un golpe de estado, ¿no? Ya estaba dicho ya, pero Prado no oyó nada de eso y dejó el país a la deriva. Esa deriva justamente que provocó la anarquía, ¿no? Para dar el golpe de estado hubo enfrentamientos en la capital que llevaron a centenares de decesos, ¿no? Centenares de vidas perdidas de peruanos peleando contra peruanos, ¿no? En plena guerra. En vez de unirse, Pierola hace todo lo contrario, ¿no? Por ambición, pues toma las riendas del poder, y la mayoría del ejército en un momento no hicieron caso, pero después que pues vieron que el país estaba al borde de otra anarquía, dentro de una anarquía que era la guerra, pues decidieron ya pues si él está arriba, pues vamos a ponerlo como jefe, pues. Y tan pomposo con los títulos de nobiliarios, entre comillas, el hombre se puso el mote de supremo jefe. A él siempre le gustaba que se le dirigieran a él como supremo jefe, no como don Nicolás, ni como señor presidente, no, supremo jefe. Ese es el ego elevado, ¿no? Y muchas veces las personas que tienen el ego elevado siempre tienen una baja autoestima, ¿no? Que es una carencia, ¿no? Que quieren subsanarla con ese ego, ¿no? Pero fatal para justamente un hombre que dirige a todo un país en medio de una debacle, ¿no? Y fue la tormenta perfecta, ya que el hombre, desde que tomó el poder en diciembre de 1879 hasta pues lo que es la batalla por Lima en enero del 81, tuvo más de un año de tiempo de preparación, pues para defender la capital, ¿no? Porque el hombre, antes de eso, decidió que todas las armas que estaban en el sur fueran para Lima, todo fuera para Lima prácticamente, ¿no? Como diciendo, acá vamos a defendernos, ¿no? Y eso fue justamente lo que provocó también la debacle en el sur, ¿no? En lo que es la caída de Tacna y luego también la caída de Arica, ¿no? Prácticamente dejando a Bolognesi a la merced de los chilenos, ¿no? Y eso fue justamente, ¿no? También aparte que su enemigo político, Lizardo Montero, se encontraba como jefe en las fuerzas del sur, ¿no? O sea, por una decisión egoísta, dejó prácticamente que el ejército profesional, entre comillas, pereciera a manos del enemigo, ¿no? Se dice que cuando ocurrió la batalla del Alto de la Alianza, este hombre fue el que más festejó dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? Diciendo que, bueno, no los peruanos, ¿no? Perdieron los enemigos del peruanismo, ¿no? Entre comillas, o sea, de enemigos de él, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Así está escrito en su diario, en la prensa, ¿no? Bueno, el punto es que ya, como les digo, el hombre, tras esa batalla de Arica, perdón, la de Tacna, del Alto de la Alianza y luego de Arica,
el hombre decidió pues defender la capital, ¿no? Y hacer una especie de trincheras o líneas defensivas, esto influenciado por el modelo francés, ¿no? Pero el muy torpe no previó o tal vez no supo nada de historia. El hombre, recuerden que era fanático, fanático ferviente, fan de Napoleón III, inclusive tenía el look, ¿no? Sus bigotitos, todo esto, ¿no? Pero recuerden que años antes Francia, en manos de Napoleón III, en ese tiempo emperador, había caído derrotada en una derrota estrepitosa contra la pequeña Prusia, un pequeño estado alemán, ¿no? Que los hizo añicos, ¿no? Y Pierola no tuvo más idiota que copiar las tácticas militares de un ejército perdedor, como fue el francés de ese tiempo, ¿no? Y pues eso nos costó caro, ¿no? Porque inclusive mandó lo que es el morro el Cerro San Cristóbal, construir la ciudadela Pierola encima del morro, poner un cañón enorme, diciendo para defender la ciudad. A las finales, como verá más adelante, ese cañón no funcionó para nada, ¿no? Invirtieron mucho dinero, mucha pólvora, muchas balas de cañones, pero a las finales ese cañón nunca disparó una sola bala. Y si Ciudadela Pierola, como su líder, pues no sirvió para nada, ¿no? Pero bueno, no retrocedamos un poco y volvamos a la defensa de Lima. El hombre para defender la ciudad decidió entrenar a todos los soldados que estaban, todos los hombres que estaban disponibles, ¿no? Pero magia, los que habían sido militares se vieron relegados justamente por los hombres de bien, entre comillas, los limeños de bien, los limeños, los notables. O sea que en una defensa militar el hombre ponía adelante a la cabeza de las tropas, no a los más experimentados hombres de guerras o que han tenido batallas en tiempos, no, ponía a los hombres que iban más a la iglesia, o los que rezaban más Padres Nuestros, o los que eran sus amigotes, o los que los llevaron al poder a él, ¿no? Gracias a su apoyo económico, ¿no? Por ejemplo, podías ver a hacendados, a criollos, a excapellanes, dirigiendo a soldados experimentados o gente de rango militar, ¿no? Como coroneles, generales, ¿no? Así pasó, por ejemplo, con el general Díez Canseco, ¿no? Que se vio relegado al puesto de soldado, ¿no? Al momento de la batalla con Lima, ¿no? A pesar de su edad y su experiencia, no lo llamó, ¿no? Esto porque Pierola era un desconfiado, un hombre cobarde que tenía miedo de que alguien lo pudiera ensombrecer, ¿no? De su gloria, entre comillas, ¿no? Y pues Pedro Díez Canseco, uno de los hermanos Díez Canseco, perdón, escribe en las memorias de que justamente a pesar de que lo puso en un rango inferior, el hombre ya no importa, voy a dar mi vida por el Perú como soldado, aunque sea, pero voy, como sea, como pelea, ¿no? Eso hay que verlo. Y por si acaso Díez Canseco fue arequipeño, para los que digan que no, que los arequipeños no vinieron en regla. Bueno, Pierro también era arequipeño, pero Díez Canseco era arequipeño, o sea, uno con otro, ¿no? El punto es que, bueno, ya con la postrimería también de la llegada de los chilenos a Lima, Cáceres, por ejemplo, le dijo a Pierola que los chilenos iban a llegar por el sur, y Pierola, empecinado, dijo no, van a llegar por el norte, y mandó fortificar las partes de Ancón y también lo que es el Callao, ¿no? Cuando llegaron los chilenos por el sur, entraron por Ica, por Chincha y lo que es ahora Asia, pues todo ese ejército que estaba en Ancón, acantonado en Ancón, pues tuvo que regresarse, ¿no? En una marcha pues forzosa, ¿no? Una decisión estúpida, ¿no? Por no hacer caso a Cáceres, ¿no? Prácticamente se perdió mucho tiempo. Y después también en las batallas de Chorrillos, el hombre que estaba dirigiendo la guerra de lejos se dio cuenta que el ejército estaba siendo sobrepasado. Y pues conforme llegó la primera batalla de San Juan de Chorrillos y ya con perdida, se vio todos los saqueos que habían hecho todos los chilenos ahí, ¿no? Y este hombre Pierola, que ya se veía con lo que es la derrota, el hombre decidió hacer un armisticio, entre comillas, ¿no? Y para eso pues los chilenos habían aprovechado eso
y se estaban yendo por los lados, ¿no? Como quien para tener una mejor posición, ¿no? Es ahí donde empezaron los tiros, ¿no? Y se dice que antes de eso, de ese armisticio, en la noche, porque fue ni bien acabada la batalla de San Juan y Chorrillos, se dice también que el armisticio estaba ya en la noche, ¿no? Y se dice que los chilenos estaban ebrios de tanto alcohol, y Cáceres le dice a Pierola que es la mejor oportunidad para atacarlos porque están beodos, ¿no? A lo que Pierola dice que no, yo di mi palabra que ese armisticio no se rompe, ¿no? Cosa curiosa porque al día siguiente los que lo rompieron fueron los chilenos, ¿no? Para que vean por quién más tiraba este señor, ¿no? Que fue, como diríamos en términos para no caer en lo vulgar, pero fue un papanatas, ¿no? Y ya en la batalla de Miraflores, como dije, el armisticio fue roto por los chilenos y comenzaron los tiros, y con la derrota ya prácticamente, porque el ejército no tenía armas, la mayoría de armas se encontraba prácticamente en lo que es Santa Catalina, en el Callao y en la ciudadela de Pierola, esas armas que nunca vinieron de refuerzos, porque en un momento se dice que la victoria pudo estar del lado de los peruanos, si no fuera porque nunca hubo esos refuerzos. Los batallones de reserva solamente sirvieron de eso, de reserva, nunca no actuaron en la línea, ¿no? Y esto porque Pierola no permitió eso, ¿no? Hasta el último, ¿no? Cuando se retiró, el hombre dejó todas esas armas ahí, ¿no? En el cuartel de Santa Catalina. Y pues cuando llegaron los chilenos y Rufino Torrico prácticamente selló la entrada de los chilenos a Lima, porque ya Lima estaba ahí justamente para que no saquearan, los chilenos se dieron con el dominio del cuartel Santa Catalina, en lo que es ahora en el centro de Lima, y se vieron con todo un arsenal enorme, ¿no? Esas armas que hubieran servido tanto para la defensa de la ciudad y luego tanto también en la campaña de la Breña, se fueron tomadas sin disparar un solo tiro en ese cuartel, ni tampoco en la ciudadela Pierola, porque hay que tomar esto como una burla. Ni siquiera se apagaban los fuegos de la batalla de Miraflores. Este señor, el Califá, ya se encontraba corriendo a la sierra, dirección por Caraballo y luego por Canta, ¿no? El muy cobarde, ¿no? Cuenta que cuando, para hacer su show, el hombre quiso, cuando ya la batalla estaba perdida, el hombre dice, quiso aventarse a dirección Miraflores con su caballo, pero uno de sus edecanes, o mejor dicho, Chupa, Pinga, le agarró de las bridas y dijo, no, si usted cae en batalla, el Perú se verá perdido. Por culpa de ese señor, de ese edecán que no aparece su nombre en la historia, él es que pues hubiera hecho mejor un gran favor, ¿no? El Perú se vio al abismo, ¿no? Y cuando pues los chilenos estaban acá en Lima, el hombre se fue a la sierra, ¿no? Y cuando estaba en la sierra, los chilenos lo desconocieron. Tanto así que pues el hombre, como que ya nadie le paraba bola, era como un loquito hablando solo, decidió ya pues renunciar, ¿no? Y dar su poder tanto a Cáceres y a Lizardo Montero, ¿no? Donde empezó también otra pugna de poder. Sin embargo, el hombre, para evitar males al Perú, decidió irse del país. Y adivinen cómo se fue. Se fue justamente con la firma del pasaporte, con un pasaporte chileno. Los chilenos le dieron un pasaporte para que pudiera venir tranquilamente. Y en Lima, ¿qué pasó? ¿Cómo lo recibieron? Entre frialdad y también entusiasmo de sobre todo sus pateros, ¿no? Que a las finales el hombre se embarcó en un viaje por Europa y por Estados Unidos. Y hay ciertas polémicas, porque también en ese tiempo hubo un desfalco del Banco Nacional, esto es del Banco del Estado, que hasta ahora, hemos dicho, cuando Pierola se fue llevando ciertos papeles justamente del Ministerio de Hacienda. No, ella tenía experiencia en eso, ¿no? Pero dejó los más importantes papeles militares de la época, de la defensa, de todo lo que tenía para los chilenos. O sea, prefirió salvar su pellejo que salvar lo que es la información importante del Perú, ¿no? Es muy cobarde, ¿no? Y pues con eso, ya después de la huida de Pierola, muy cobarde, vino la campaña de la Breña, que todos conocemos, la defensa heroica de la sierra por nuestros campesinos, que devolvieron el honor al Perú, un honor que la gente de Lima, de la costa, no supo enmendar. Pero pues
llegaría el gobierno de Iglesia, la firma de Tratado de Ancón, luego el gobierno de Cáceres, y tan malo fue el gobierno de Cáceres que Piérola volvió con aires de supremo jefe y tomó el poder. Sí, pueden creerlo, y convocó elecciones. Y adivinen quién ganó. ¿Quién se presentó y quién ganó? Piérola, el señor que nos llevó a la derrota. Ustedes dicen, ¿por qué votan tan mal los provincianos, no? O los que lo llevaron en ese momento al poder fueron justamente la gente de Lima. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cáceres fue tan malo que Piérola vino y pues captó todo ese rencor político de Cáceres para él, ¿no? Y pues se llevó a las elecciones, ¿no? Unas elecciones que tampoco no votaban todos los peruanos, ojo, en ese momento solamente votaba la gente de bien, los notables, o sea, la gente de la clase alta y la mayoría que sabía leer, o los pocos que sabían leer y escribir en ese tiempo. No votaban los campesinos, no votaban los morenos, no votaban los hijos de, digamos, de esos peones, no votaban los nativos, votaban solamente gente de las ciudades y gente que era hacendada, terratenientes, clase alta. Democracia por aquí o república por allá, no, nunca ha habido. Este fue un espejismo y Piérola se hizo cargo del país una vez más, justamente para joderlo más. Con Piérola vino lo que es entre comillas, la restauración del Perú, pero también vino el endeudamiento. Y con Piérola vino también lo que es Dreyfus, ¿no? Que fue uno de sus grandes capitalistas preferidos, ¿no? Claro que ese capitalismo llevaba coimas de por medio, ¿no? Eso está escrito bien detalladamente justamente en Historia de la corrupción en el Perú de Quirós, donde ya hice un video de ese libro, ¿no? Muy importante para la historia del Perú, ¿no? Explayarse en todas las corruptelas que hizo Piérola. Sería también tomar el caso de Guillermo Billinghurst, que escribió un testimonio donde relata la poca ética y moral de este señor, ¿no? Que inclusive tenía un amante, madame, no me acuerdo su nombre, pero esta señora era tan descarado la corrupción que la amante tenía una oficina donde recibía a todos los que es las coimas para que ganaran concursos con el gobierno, ¿no? O sea, concursos económicos, o sea, obras, entre comillas, ¿no? Como lo conocemos ahora, ¿no? Ahora son con Rolex, ¿no? Antes era, pues, ya más descarado, ¿no? Pero bueno, el punto es que el gobierno, al utilizar Piérola, él tuvo la idea de reelegirse. Sin embargo, al no contar con el apoyo, prácticamente se fue sin pena ni gloria del gobierno. Y ya con Piérola, lo que es sucede con toda la historia de los caudillos, ¿no? Moriría lo que es el pierolismo, poco a poco, ¿no? Lentamente. Piérola nunca más, o sus allegados nunca más sería elegido presidente. Comenzaría lo que es la república oligárquica, ¿no? Y ese sería otro capítulo más del Perú, también honesto también, ¿no? Para los intereses de todos los peruanos, pero es otra historia. El punto es que Piérola tuvo un intento más de rebelión contra este presidente Leguía en los comienzos del siglo pasado, pero al no tener el apoyo, prácticamente se fue con el rabo entre las piernas, ¿no? Y prácticamente sería como especie de perseguido dentro de su propia casa, ¿no? No podría salir de su casa. Tanto murió por la misma, murió, mejor dicho, no como un nadie, porque en su velorio hubo multitudinario, entre comillas, como un personaje público. Sin embargo, el legado de Piérola fue nefasto para el Perú, ¿no? Tanto por lo que es una persona egocéntrica, gobernó al país mediante sus intereses o por sus intereses, y nos llevó al descalabro tanto económico, social y sobre todo la pérdida de irreparable territorios muy ricos, ¿no? Para el Perú, ¿no? Todo por la ambición de este señor, que yo lo considero uno de los dictadores más estúpidos de toda la historia, no solo del Perú, sino de todo el continente. Y pues de premio, como colofón, como triste colofón, de premio, el Perú, o mejor dicho, el Estado peruano, por los que se beneficiaron, le dieron su nombre
a una avenida muy importante, ¿no? Avenida Nicolás de Piedra, que cruza el centro de Lima. Y cosas curiosas, esa avenida antes se llamaba La Colmena. Algunos me decían, ¿por qué no vuelve el nombre de La Colmena, no? Tampoco no se debería llamar La Colmena. ¿Por qué? Porque La Colmena era, así se llamaba el grupo económico que lavaba dinero de las corruptelas del gobierno de Piérola, de los pierolistas. Era tanto el dinero que al final les crearon un grupo económico, ¿no? La Colmena. Pero ese grupo ya prácticamente desapareció, ¿no? Como sucede en la historia del Perú con todos estos caudillos, dictadores, ¿no? Que se apropian de lo que es el erario público de todos los peruanos, ¿no? Están condenados prácticamente a la extinción de la historia. Y Piérola también poco a poco se verá condenado a este triste final, ¿no? Porque verdaderamente esto va a suceder siempre. Miren a García, ahorita tal vez la memoria está fresca, ¿no? Pero si ves este video dentro de 50, 100 años, tal vez tú dirás, ¿no? ¿Por qué lo eligieron a este señor 2 veces, ¿no? A Alan García, ¿no? Como presidente del Perú. Y pues tal vez es la misma pregunta que se hace en este 2024. Alguien que se pregunte por qué lo eligieron los peruanos hace mucho tiempo a este señor, ¿no? 2 veces a Piérola, ¿no? Tal vez estemos condenados a repetir los mismos errores. Por eso, amigo, mi consejo es siempre que aprendas historia del Perú. Acá, bueno, hay que saber con las fuentes. Basadre, Gaivano, Markham. Ahorita estoy también viendo de Heinrich Witt, un hombre de negocios danés-alemán, que escribió memorias y justamente habla una parte que fue testigo de la época, habla de los tratos corruptos de Piérola y también del mismo de Canseco, ya lo nombré ya. Y pues es importante que lean mucha historia del Perú para que no nos vuelvan a meter la rata. Así de frío hay que hablar, amigo. Y pues sin más que decirte, esta fue la historia del dictador más estúpido de la historia del Perú, don Nicolás de Piérola, alias el Califa. Pues, y sin más que decirte, nos vemos. Ah, por cierto, ¿verdad? Hay un señor de Piérola, creo que es comentarista en un canal, ¿no? De televisión, ¿no? No sé si será su pariente, pero creo que la estupidez es hereditaria, ¿no? No sé. Bueno, nos vemos, gente. Aguante, Piérola.